Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más, un miércoles. Venga a esta casa de oración donde tenemos estudios a nivel universitario, teológicamente, seminarios gratis. Usted no tiene que pagar, son absolutamente gratis para estudiar la palabra, como dice en Hebreos 11:6, diligentemente, porque Él es premiador a los que lo buscan diligentemente, ¿verdad? Y tenemos que estudiarla, es un mandamiento que lo vamos a ver en este programa. Hoy tenemos un programa muy importante que se llama Un Evangelio lleno de sangre, ¿verdad? O un evangelio de sangre, pero me gusta más el término un evangelio lleno, porque todo lo que dice el evangelio está lleno de sangre, y lo vamos a ver a través de este estudio. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que no sean palabras mías, sino yo pueda exponer lo que tú dices en la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos un estudio muy importante del evangelio lleno de sangre, porque hoy en día predican muchos el evangelio sin sangre. Si usted no sabe, dicen, no, vamos a evangelizar y no mencionan la sangre. Y otra persona dice, no, que vamos a hacer el llamado y ni siquiera dicen el evangelio, ni siquiera mencionan la sangre. Y es muy importante. Había un predicador hace muchos años aquí en los Estados Unidos que decía, tú no puedes predicar el evangelio sin sangre, ni puedes predicar de la sangre sin el evangelio. Entonces, eso es muy importante que nosotros aprendamos el día de hoy, qué importancia tiene la sangre, ¿verdad? Un evangelio lleno de sangre. Es un tema muy importante y vamos a empezar con una cita que es 2 de Timoteo 2:15, que es una joya de la escritura, la puse aquí en la pizarra, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que nosotros nos presentemos aprobados por Dios, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? En 2 de Timoteo 2:15. Dice, bueno, aquí la tengo, ¿va? Porque tenía primero, estudia con diligencia. Es un mandamiento, estudia. Porque muchas Biblias lo han cambiado. En la Reina Valera 1960, aquí usamos la 1602 porque está más apegada a la original, a las Sagradas Escrituras, que los últimos papiros que hallaron en el Mar Muerto coordinan con la King James 1611 y con la Reina Valera 1602, la purificada, ¿verdad? Porque otras Biblias contienen mucho más errores. Entonces, dice en las Biblias corruptas, dice procura. No dice procura, es un mandamiento. La iglesia tiene sus propios mandamientos. No solamente tenemos que los 10 mandamientos, no, los 10 mandamientos ni siquiera son vigentes porque cada ley tiene una consecuencia. Entonces, los 10 mandamientos dicen que honrarás a Dios, y si tú deshonras a Dios, tú mereces la muerte, y sin embargo no mereces la muerte. Entonces no son vigentes, pero era una sombra de lo que iba a pasar, y nosotros como iglesia tenemos mandamientos, y es uno de los mandamientos más importantes que nosotros estudiemos. Dice en Hebreos 11:6, ya lo mencionamos al principio de este programa. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y es premiador o galardonador de aquellos que lo buscan. Y en la Biblia 60 quitaron, y en la Nueva Versión Internacional quitaron diligentemente, ¿verdad? Y dice así, ¿verdad? 2 de Timoteo 2:15, estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Entonces, avergonzarte. Tú te avergüenzas cuando hablas de Dios, tú te avergüenzas o hablas la palabra de Dios como tú quieres, o no como está en la palabra de Dios en la Biblia, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Y dice otra cosa muy importante, dice dividir en inglés, ¿verdad? O trazar, dividir. Dividir es dividirla correctamente, ¿va? Y hoy vamos a dividir este evangelio lleno de sangre correctamente. Por eso nos manda la Biblia estudiarla diligentemente, para poder enseñar que este evangelio que nos dejó Dios está lleno de sangre,
¿Y qué es un evangelio? El evangelio es la última noticia de Dios, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de Dios, como usted, el evangelio de la paz, el evangelio de Cristo, el evangelio, como usted lo quiera llamar, pero es la última noticia que Dios dio de cómo tú y yo podemos ser salvos. No hay otra. ¿Por qué? Porque estamos en una época de la gracia. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, importante que nosotros tenemos que dividir y trazar. Vamos a Romanos 1:16, muy rápidamente. En nuestras Biblias dice Romanos 1:16. Dice, ¿por qué no me avergüenzo del evangelio de Cristo? Porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿va? Entonces Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo, como dice en 2 de Timoteo 2:15, para que te presentes como obrero que no tiene nada que avergonzarte. ¿Se fijan? Entonces, tú predicas el evangelio correcto, tú predicas la sana doctrina, entonces no tienes nada que avergonzarte. ¿Y qué dice Romanos 2:16? Ya que estamos ahí, ¿verdad? Que un día Dios va a juzgar los secretos de los hombres, dice, a través de mi evangelio. ¿Sabía que dice 3 veces la Biblia mi evangelio? Porque se lo encomendaron al apóstol Pablo, ¿verdad? Lo dice en Romanos 1:2:16, ¿verdad? Lo dice en Romanos 16:25, dice mi evangelio. Lo dice en 2 de Timoteo 2:8, dice mi evangelio, si usted no lo sabe. Lo dice, y cuando Dios te dice algo 3 veces, es porque algo es muy importante, ¿verdad? Romanos 2:16, Romanos 16:25 y 2 de Timoteo 2:8, dice mi evangelio, porque Pablo dice en Romanos 11:13 que él es el apóstol de los gentiles, se le fue encomendado, ¿verdad? Porque tenemos que saber dónde viene este evangelio. Y es un estudio muy rápido, muy simple, pero tú te vas a dar cuenta que el mensaje de Dios, las buenas nuevas de Dios, el evangelio o el gospel, o como tú le digas, el regalo de Dios, o el evangelio de gloria, o el evangelio de salvación, o el evangelio de Jesucristo, que es la última noticia de cómo podemos ser salvos, es lo que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? ¿Y dónde se encuentra eso? En 1 Corintios 15, del 1 al 4. Vamos a estar trabajando ahí para saber que el evangelio, que la última noticia de Dios está llena de sangre, Es muy importante que nosotros sepamos eso. Entonces Pablo, como dice Romanos 11:13, es nuestro apóstol y dice que tenemos un evangelio. El evangelio fue cambiado porque hubo una transición, ¿verdad? Porque primeramente Jesús dejó el evangelio del reino para los judíos, el evangelio del reino del cielo, porque iba a venir físicamente a establecer su trono. Pero ¿qué pasó con los judíos? Lo que rechazaron, ¿verdad? Lo rechazaron, entonces Dios abrió las puertas a los gentiles, y entonces desde el capítulo 7, ¿verdad?, que rechazaron a Esteban, empezó a trabajar con los gentiles y dio un nuevo evangelio, lo que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Porque antes el evangelio, el que predicó Jesús era ¿quién es Jesús? ¿Verdad? ¿Quién es Jesús? Él es el Mesías. Tenían que arrepentirse y bautizarse para recibir el Espíritu Santo. Ahora ya no recibimos el Espíritu Santo así, ni por invocar el nombre de Jesús. La única forma de recibir el Espíritu Santo es por creer el evangelio. Dice en Efesios 1:13, lo vamos a leer, ¿verdad? Vamos a leer Efesios 1:13, que es una joya de la Escritura y espero que tú te la aprendas. Dice, en el cual esperáis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el cual también desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Nos dio una garantía, nos selló hasta el día de la redención, dice la palabra de Dios, va en Tesalonicenses. Entonces,
Pero ¿cómo sabemos que ese es el evangelio correcto? ¿Cómo sabemos que Pablo no se lo platicó otra persona? Bueno, vamos en Gálatas 1:11, nos dice la respuesta. ¿Quién le dio ese evangelio a Pablo? Dice Gálatas 1:11, empero os hago saber, hermanos, el evangelio que os he sido predicado por mí, no es según hombre. ¿Por qué? Porque el mismo Dios se lo reveló a Pablo en el mismo sitio donde Moisés tomó las tablas, si usted no lo sabe. Cuando él vagaba en el desierto, si usted lee el capítulo 1 de Gálatas y el capítulo 2, va a comprender cómo le fue revelado al apóstol Pablo el evangelio. Lo que hizo Jesús en la cruz, lo que hizo Jesús en la cruz, porque somos salvos por el sacrificio que Él hizo en la cruz, porque Él derramó su vida, Él derramó, ¿qué? Su preciosa sangre. Y dice el Levítico, ¿verdad? 17:11, que la vida de la carne está en la sangre. Entonces vamos a voltear nuestra Biblia a 1 Corintios 15, del 1 al 4, donde se encuentra nuestro glorioso evangelio, ¿verdad? También en Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, Pablo lo explica con lujo de detalle, pero la noticia se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4. ¿Por qué? Porque esa es la noticia. Si tú crees, dice la Biblia, has sido salvo. Si no, has creído en vano, ¿verdad? Vamos a ver en 1 Corintios 15, que ya vamos a llegar a ese capítulo, ¿verdad? Porque estamos estudiando el libro de Corintios y hoy vamos a también exponer el capítulo 14, ¿verdad? Pero ya vamos a empezar en el 15. Y dice así la palabra de Dios: empero os declaro. Eso es lo único que un hijo de Dios, que un cristiano puede declarar: el evangelio. ¿Por qué? Porque solo en el evangelio hay salvación, ¿verdad? Hay poder, ¿verdad? Vamos a Tesalonicenses 1:5 muy rápido. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:5 dice: por cuanto nuestro evangelio no vino a nosotros en palabras solamente, mas también en poder y en el Espíritu Santo y en mucha certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Entonces, escuchar el evangelio no son simples palabras, tienen poder, porque esas palabras, si tú las crees de todo corazón, tú puedes ser rescatado del fuego eterno. Es muy importante que tú aprendas. Dice: empero os declaro, porque el cristiano no puede declarar otra cosa. Que yo declaro, no. Que yo decreto, no. Esto es antibíblico, eso es antibíblico. Solamente Dios nos dio la autoridad como sacerdotes en el Nuevo Testamento de declarar su evangelio de gloria para otros, para que otros puedan ser redimidos, puedan ser salvos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque como dije antes, hoy te predican un evangelio sin sangre. Yo antes era misionero, antes fui yo a predicar a muchas iglesias y no siquiera sabían dónde se encontraba el evangelio. Cuando iba a predicar a una iglesia, le decía: hermanos, ¿ustedes saben dónde se encuentra el evangelio? De las muchas iglesias que yo fui a predicar, más que una iglesia supo. Entonces, ¿cómo esas personas son salvos si ese es el mensaje de salvación? Yo no me explico. Usted puede prender una radio cristiana, un televisión cristiano y escucharlo por horas y horas y horas, y le aseguro, como estamos en los últimos tiempos, en tiempos peligrosos, en tiempos malos, usted no va a escuchar el evangelio, porque solamente los siervos de Dios predican el evangelio. Solamente los siervos de Dios, y lo predican cada vez que predican, cada vez que enseñan. ¿Por qué? Porque es el mensaje más importante que tú puedes ser rescatado y puedes ingresar a la familia de Dios. Amén. Es la única forma. Entonces vemos que dice: empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. ¿Tú estás firme? ¿Tú estás firme sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo? Entonces tú creíste al evangelio. Si tú creíste otra cosa, no estás firme. Si tú creíste que tú invocaste con tus labios que el Señor es tu Salvador, o te dijeron: el Señor está tocando tu puerta, ábrele tu corazón, que hay fiesta en el cielo y bla 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 bla, es mentira. Tú no estás firme. La única manera de estar firme es creyendo en el evangelio de gloria.
¿Se fija? Y dice, en el cual también estáis firmes. 2. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si retenéis la palabra, eso es muy importante, algo que no entienden las personas. Si no retenéis, 1 Corintios 15, 2 dice, retenéis. No solamente es que tú escuches el evangelio, nos dice que tú lo atesores, que tú lo retengas, que tú lo hables todos los días, que tú lo hables a tus seres queridos, que tú cuando vayas a evangelizar sea lo primero que salga de tu boca. Pero hay personas yo fui con misioneros a África, a otros lugares del mundo, y ni siquiera sabían el evangelio. ¿Cómo iban a evangelizar a alguien? Yo me pregunto, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, el evangelio que está hablando del 1 al 4, si tú la retienes, es porque tienes al Espíritu Santo. En otras palabras, sois salvos. Si no creíste en vano. Porque sí, a lo mejor yo le digo a una persona, ¿crees que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que fue crucificado por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó el tercer día según las Escrituras? Y tú me dices, sí creo, pero mañana ya se te olvidó, pasado mañana también, dentro de 10 años también. Entonces tú no reteniste la palabra, no creíste la palabra. ¿Te fijas? Esa es la diferencia. Tú retienes esa palabra, la atesoras como el más grande tesoro. Ese es el más grande tesoro que Dios nos dio, lo que Él hizo en la cruz. Si no creíste en vano. 3, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo yo recibí, que Cristo murió. Entonces aquí en número 1 vamos a poner cómo murió Cristo. Cristo murió, ¿verdad? Dice, Cristo murió por nuestros pecados, porque Él no tenía ningún pecado, Él estaba limpio de todo pecado, Él nunca pecó, Él cumplió toda la ley a la perfección, es la única persona que ha cumplido la ley. Por eso no podemos ser salvos por obras de la ley, porque dice en Santiago y en otras partes de la Biblia que si tú infringes un punto de la ley, has sido condenado. Y el único que cumplió la ley fue Cristo. Dice Romanos 10:4, apréndetela, Romanos 10:4, que Cristo es el fin de la ley. Entonces Cristo murió, número 2, por nuestros pecados. ¿Se fija? Es muy importante. Bueno, aquí ya me fui muy para acá, pero vamos a hacerle así, una flechita para acá. Por nuestros pecados, según las Escrituras, dice una vez, ¿verdad? Y que fue sepultado. Fue sepultado. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Y resucitó. Dice que la señal de Jonás, ¿va? 3 días en el vientre de la ballena, 3 noches. Así dijo Jesucristo, ¿va? Antes de morir. Y resucitó el tercer día. Y otra vez nos dice el número 5, ¿va? Aquí nomás son 5 puntos. Según las Escrituras. Me emocioné mucho, puse 7 puntos, pero nada más son 5 puntos. ¿Por qué son 5 puntos? Porque es un evangelio lleno de sangre. Y vamos a ver, cuando Cristo murió y fue clavado en la cruz, ¿verdad? Primeramente, ¿cuáles fueron sus 5 puntos en su cuerpo que Él se desangró? Porque la Biblia dice que se desangró, y lo vamos a comprobar bíblicamente, que le picaron el costado y salió hasta agua. Ya cuando a una persona le sale agua, porque ya no tiene más sangre, si usted no lo sabe. Fíjense muy bien. Entonces, primero en su cabeza. En su cabeza, ¿qué tenía? Corona de espina, ¿verdad? ¿Qué le pasó? En sus manos. Fue, ¿qué? Clavado, ¿va?
¿Qué le pasó a los pies? Fue clavado, ya van 3. ¿Qué le pasó al costado? ¿Verdad? Lo remataron porque la profecía decía que no le podían romper los huesos, ¿verdad? Porque los romanos, fíjense muy bien, los romanos cuando dejaban a alguien en la cruz y ya se les hacía tarde y ya se les acababa el turno a los centuriones, para no dejarlos vivos, le rompían las piernas para que se ahogaran más rápido. Entonces a Cristo decidieron mejor picarlo con una lanza porque la profecía dice que no le iban a romper ni un hueso. Entonces, ¿y qué más? La espalda, ¿verdad? ¿Por qué la espalda? Porque fue latigueado. Entonces, ¿cuántos puntos vemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos puntos del Evangelio? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Se fijan? ¿Se fijan qué bonita es la Biblia? Esos 5 puntos llenos de sangre, esos 5 puntos que Él se desangró, ¿verdad? Él se desangró. Y lo vemos, ¿verdad? Que Él se desangró. Muchas veces no lo vemos así. Dice en Juan que el centurión le picó y hasta la sangre salió, ¿verdad? Entonces ya vimos que Efesios 1:13, que tenemos que creer, al momento que creemos somos sellados. Nos vamos a Efesios 2:8 y 9, donde se encuentra la seguridad eterna, la doctrina de la seguridad eterna, que nos dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de nosotros, que es un regalo o un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Como dije en Romanos 10:4, nos dice que Cristo es el fin de la ley. Efesios 2:8 y 9. Entonces vemos que dice, no por obras para que nadie se gloríe, por fe y gracia, y esto no de nosotros, sois salvos, ¿verdad? Pero ¿fe en qué? En lo que Él hizo Jesús, ¿verdad? Y gracia, ¿por qué? Porque Él se sacrificó por mí, porque el que debería estar ahí en la cruz del Calvario era usted y yo. Entonces vemos cómo la palabra de Dios no miente, ¿verdad? Entonces ya vemos estos 5 puntos de cómo murió Cristo por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó, y según las Escrituras, y vemos que los 5 puntos donde Él se desangró fue en su espalda, su cabeza, su costado, sus manos y sus pies. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia, de que si hay en estos 5 puntos están llenos de sangre. ¿Qué les parece? Entonces, primeramente, ¿cómo murió? Vamos a nuestra Biblia en Hebreos, ¿va? Hebreos es un libro excelente, escrito a los hebreos, que no se contradice nada con la sana doctrina, porque Dios tuvo el lujo de detalle de darnos discernimiento para comprender cómo Dios trabaja. Y vemos en Hebreos 9:22. En Hebreos 9:22 nos dice la palabra de Dios: y casi todas las cosas, según la ley, son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de ¿qué? No hay perdón de pecados. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo murió Cristo? Se desangró, ¿verdad? Vemos que este punto número 1 está lleno de sangre. Aquí lo vamos a llenar la cubeta. Está lleno de sangre. Y si se fija, se desangró. Vamos a ver que el Levítico del capítulo 1 al capítulo 10 nos habla de los sacrificios. ¿Qué pasaba aquí en el Antiguo Testamento? Cuando alguien pecaba, tenía remisión temporal de los pecados. Entonces sacrificaba que una palomita, un corderito, los que tenían mucho dinero, un toro. Entonces los degollaban a ese animal en frente del sacerdote y le ponían la mano en la cabeza, y los pecados se transferían al animal y Dios los perdonaba por ese año. Y esa sangre, una vez al año en el Yom Kippur, el día del perdón, sacrificaban un animal perfecto, y el sacerdote llevaba esa sangre al lugar santísimo donde se encontraba el arca, ¿verdad? El arca del pacto, y ponían la sangre, y la sangre por la chaquía, por el poder de Dios, se movía, y la sangre tenía vida y perdonaba a los pecados al pueblo de Israel por un año. Entonces, fíjate, Cristo murió por nuestros pecados. Dice, casi todas las cosas son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces Dios no te puede perdonar por tus pecados si tú haces buenas obras, eres un buen cristiano, que eres un buen moralista, que no rompes un plato,
no te puede perdonar. La única forma que Dios te perdone tiene que haber sangre de por medio. Eso es lo que dice Dios. De ninguna otra forma Dios te puede salvar. Tiene que haber sangre de por medio, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, ojo por ojo, diente por diente. No porque tú te vengues, sino esa es la ley de Dios. Dios exige sangre para perdonar. Entonces, vemos que dice eso en 9:22. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Ahí mismo, versículo 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de una misma cosa, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Entonces, cuando había esos sacrificios, eran continuos, tú te portabas mal, un sacrificio, hacías votos, un sacrificio, ¿qué sacrificio de paz? ¿Qué sacrificio de votos? ¿Qué sacrificio de todas clases para obtener el perdón de Dios mediante los sacrificios, los holocaustos, ¿verdad? En inglés me gusta mucho como dice, ¿verdad? Dice atonement. ¿Verdad? Me gusta mucho porque atonement se escribe así en inglés, pero si usted se fija en inglés, aquí que dice uno, una vez, una sola vez, ¿se fija? Entonces es muy importante que tú aprendas eso. Y dice el capítulo 10, ahora vamos a leer el versículo 12. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Entonces, ¿cuántos sacrificios hizo Jesús? Uno. Un sacrificio para que nosotros fuésemos limpios. De esa forma, Él murió derramando su sangre. Dice la Biblia que Él murió derramando su sangre. Una vez escuché yo un predicador hace muchos años, cuando yo empezaba a Caminos de Dios, que dijo una vez que somos salvos, escúchenlo muy bien lo que voy a decir, dice, somos salvos porque Jesús murió. Así me dijo. Somos salvos porque Jesús murió. No es cierto eso. Es la forma como Jesús murió, por derramamiento de sangre. Porque si no, no hubiera habido un sacrificio. ¿Se fija? ¿Qué tal si a Jesús le hubiera dado un ataque cardíaco? No hubiéramos sido salvos, ¿verdad? ¿O qué pasa si el diablo lo hubiera empujado ahí en la tentación del diablo al despeñadero y los ángeles no lo cachan y se muere Jesús? No hubiéramos sido salvos. No somos salvos por la muerte de Jesús, somos salvos por la sangre de Jesús, porque Él derramó su sangre. Y dice, por eso dice, ¿cómo murió Jesús? Derramando su preciosa sangre. Vamos a ver, Segunda de Pedro 2, capítulo 2, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo, Segunda de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, 24. Dije, esta no tiene 24, ¿eh? Primera de Pedro, capítulo 2, 24. Y dice, el cual mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida la cual había sido sanados. Como dice en Isaías 53, por la llaga fuimos sanados. No está hablando de enfermedades seculares, que yo tengo cáncer, no, que yo tengo gripa, que yo tengo dolor, no. Cuando Isaías 53 habla que por la llaga fuimos salvados o sanados, la palabra salvados y sanados en hebreo quiere decir lo mismo. Que por esa llaga nosotros fuimos sanados o salvos. Cuando usted es salvo, es sano. ¿Por qué somos sanos? Porque si partimos de este mundo, pase lo que nos pase, si nos cae un rayo, si nos atropella un camión, lo que sea, somos sanos porque vamos a resucitar con el Señor. Porque mi espíritu ya resucitó juntamente con Él, nos dice en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Entonces vemos que Dios, ¿cómo murió? Derramando su sangre. No nada más porque Jesús murió. ¿Cómo murió?
derramando su sangre, ¿verdad? Porque dice la Biblia, ¿verdad?, en Juan, que el centurión le picó el costado y al último salió agua, o sea, ya no tenía ni sangre, derramó toda su sangre, ¿verdad? Creo que está en Juan, lo vamos a ver en el siguiente versículo 19, pero lo vamos a ver más tarde. Segundo punto, ¿verdad? Cristo murió, ¿cómo? Derramando su sangre. En inglés dicen sharing his blood. Así murió, así enseñan los americanos, sharing his blood. ¿Va? ¿Por qué? Porque derramó su sangre, ¿va? Y la vida de la carne está en la sangre, ¿va? Lo vamos a ver más adelante. Punto número 2. ¿Por qué murió? ¿Por qué? ¿Por qué murió? ¿Para qué murió Cristo? Para limpiar nuestros pecados, porque Él no tenía ningún pecado. Él tomó todos los pecados, pero no a todos va a salvar, solamente a aquellos que crean lo que Él hizo en la cruz. Y dice, por nuestros pecados, ¿verdad? Vamos a ver Primera de Pedro, ¿va? Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19, ¿verdad? Dice, sabiendo que fuisteis redimidos, en algunas Biblias pusieron comprados, ¿va? Pero dice redimidos, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por traición de vuestros padres, no por cosas corrompibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces nosotros fuimos limpiados por nuestros pecados, ¿cómo? Dice la Biblia, por sangre. ¿Cómo limpiamos nuestros pecados? ¿Cuál es la única forma de limpiar nuestros pecados? Sangre. Sangre. ¿Cómo un alma puede ser limpiada de sus pecados? Únicamente por la sangre. Porque ninguna obra te puede limpiar tus pecados de tu alma. Únicamente la sangre. Y más si es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver uno en el Antiguo Testamento, ¿va? Porque es una sombra de lo que iba a pasar, ¿va? En Isaías. Isaías es un versículo que quizás usted se lo sepa o lo haya escuchado, capítulo 1, ¿verdad? Isaías capítulo 1 es un versículo que usted va a aprender mucho el día de hoy, y dice Isaías 1, 18, venid luego, dirá el Señor, dice Señor, no dice otra cosa, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana. ¿Qué es la grana? Sangre, rojos. La nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán como blanca lana. ¿Se fija? Entonces, ¿por cómo murió? Por nuestros pecados. ¿Y cómo somos limpiados nuestros pecados? Con la sangre, ¿verdad? Eso es muy importante que aprendamos. Efesios, ¿verdad? Nuevo Testamento, que dice el apóstol Pablo, Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice, en el cual tenemos redención, o perdón de los pecados significa redención. Siempre que tú veas tu Biblia, redención, la palabra redención quiere decir que tus pecados han sido comprados si tú no lo sabes. Dice, en el cual tenemos redención por su sangre. La remisión de pecados según las riquezas de su gracia. Amén, ¿verdad? ¿Cómo ven? Entonces, por nuestros pecados, como con la sangre. Y por último vamos a ver Colosenses, ¿va? Colosenses 1, capítulo 1, el 13 y el 14, dice, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, ¿verdad? A quien tenemos redención por su sangre. Colosenses, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 13 y 14, dice, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿cómo nos perdona Dios? Por la sangre. ¿Cómo te limpia tu pecado? Por la sangre. ¿Cómo somos llevados al cielo? Por su sangre. ¿En qué tenemos que tener fe? Por su sangre. Entonces es un evangelio lleno de sangre, y hoy en día predican un evangelio sin sangre, válgame Dios, ¿verdad? Entonces vemos que murió por nuestros pecados. ¿Cómo murió Cristo? Con sangre. Por nuestros pecados, con sangre, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que sigue, y dice, y fue sepultado, ¿verdad? Fue sepultado. Vamos a ver Hebreos 9, 11, de nuevo, nos vamos a Hebreos, ¿verdad? Hebreos 9, capítulo 9, versículo 11, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice,
Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por mayor perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de este edificio. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Usted, si no sabe eso, quiere decir que Él, cuando murió y resucitó, muchos no saben esto teológicamente, pongan mucha atención. Cuando Él murió y resucitó, se llevó su sangre y la puso en el propiciatorio en el cielo, porque en el cielo hay un propiciatorio. Si usted no lo sabe, vamos a seguir. Fue sepultado, vamos a ver, no es, eso es que resucitó, ese lo leí mal, vamos a volver, fue sepultado, Génesis 4:10, ahí ya me adelanté un poco, pero vamos a repetir ese, Génesis 4:10, fue sepultado, Génesis 4:10 nos dice la palabra de Dios, y él dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Porque estaba Caín y Abel. ¿Se acuerda la historia de Caín y Abel? Uno dio unas ofrendas que le agradó al Señor, el otro no le gustó, y el hermano hizo el primer asesinato y mató a su propio hermano y derramó la sangre, ¿dónde? En la tierra. ¿Se fija? Y dice el 10, y él dijo, ¿qué has hecho? O Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano no clama a mí desde la tierra. Entonces, cuando tú eres sepultado, la sangre clama, si usted no lo sabe. Cuando esta sangre de Jesús fue derramada al piso, clama para que la gente venga al Evangelio. La sangre de Jesús, que se la llevó después, cuando Él resucitó el tercer día, pero cuando estuvo en la tierra, clamó. Al igual que la sangre de Caín y Abel, clamó. ¿Se fija? Clama, la sangre clama. Cuando tú cometes un asesinato, ¿tú crees que tú te vas a limpiar de tus manos? Aunque tú limpies la alfombra con cloro y la laves con jabón, como en las películas, y esa sangre llega a la tierra, esa sangre va a clamar venganza. Porque te has llevado una vida que no te pertenece, porque a Dios le pertenecen todas las vidas, y la Biblia establece que todas las almas, dice la Biblia, ¿verdad? Que Él hizo todas las cosas para Él y por Él, ¿verdad? Entonces vemos cómo clama la tierra, Vamos a ver si nos dice eso también, nos dice en otro lado, Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Con la sangre leemos mucho Hebreos, porque Pablo explica a los hebreos porque ellos estaban muy relacionados con los sacrificios de sangre. Hebreos 12, el 24 y el 25 nos dice, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Se fija, del nuevo pacto. ¿Cómo se hace un pacto? Mediante la sangre. Y la sangre de la rociadura que nos habla mejor es que la de, ¿qué dice la Biblia? Abel. ¿Se fija? Como la sangre clama desde la tierra. ¿Qué dice en Hebreos? Dice, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla cosas mejores que la de Abel. La que fue, la que clamaba de la tierra, también la sangre de Cristo clamaba a la tierra, ¿verdad? Ahí mismo, Hebreos 19, 34, vamos a ver Juan, ¿verdad? Juan, cómo derramó toda su sangre. Juan 19, capítulo 19, versículo creo que 34, si no me equivoco. Sí, versículo 19, 34, dice, empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre. Juan 19, 34 dice, empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Ya vio cómo se desangró Jesús? ¿Y dónde fue toda esa sangre? Y cuando enterraron a Jesús, lo enterraron ¿dónde? En una caverna, en una cueva. Y si tú vas allá a Jerusalén, a tu viaje te llevan a la que supuestamente es la tumba de Jesús, está abajo, porque está sepultado, está abajo, la tumba está hacia abajo. ¿Y se fija? Entonces la sangre clama cuando está en el suelo. Entonces tenemos un evangelio de sangre cuando fue sepultado. Claro que sí, tenemos sangre. Cómo murió Jesús, tenemos sangre, cómo nos limpia de nuestros pecados, y tenemos sangre, cómo fue sepultado, ¿verdad?
resucitó. Ahora sí vamos a leer Hebreos 9:11, la que leímos, ¿verdad? Otra vez la volvemos a leer, no hay ningún problema, ¿verdad? La que yo me equivoqué hace unos minutos, que ya me andaba adelantando, a lo mejor porque quería ya tomar mi café, pero no, ¿verdad? Y dice Hebreos 9:11, dice que más estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir por mayor, más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de este edificio. Cristo se llevó su sangre al propiciatorio en el cielo. En el cielo hay un propiciatorio, en el propiciatorio corre la sangre así, ¿verdad? Tiene un canalito y luego tiene una tapa. La tapa tiene dos ángeles que están con las alas así, pero adentro del propiciatorio donde guardaban el maná y las tablas de Moisés y la vara de Aarón, que esas tres cosas tiene la arca. En la orillita tiene un canalito, ahí ponían en el Yom Kippur la sangre y por la chaquilla se movía, y mientras la sangre se mueva, tiene vida, si usted no lo sabe. Si usted va a la Cruz Roja y le sacan una pinta, una pint de sangre, ¿verdad? Que una chinche así de sangre, ¿verdad? Cuando usted va a donar sangre, la tienen en una maquinita que está así. ¿Por qué la tienen en una maquinita que está? Porque si se para la sangre, ¿qué? ¡Se muere! Si usted no lo sabe, por eso cuando se le para a usted el corazón, ¿qué pasa con su sangre? Se para. ¿Y qué pasa si su sangre se para? Usted se muere. Porque la vida de la carne está en la sangre. Y no solo está su vida, está su alma y están también sus pecados, si usted no lo sabe. Entonces vamos a verlo más adelante. Entonces este estudio está muy interesante, ¿verdad? Entonces ahí Hebreos 9, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo en Hebreos capítulo 9, pero ya no el 11. Vamos a leer el versículo 23 y 26. 23 dice, fue pues necesario las figuras de las cosas de los cielos fuesen purificadas como estas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. ¿Se fija cómo el propiciatorio está en el cielo? Y el 27, ¿verdad? El 26, perdón. Dice, y de otra manera fuese necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, ahora una sola vez desde el fin del mundo, para deshacimiento del pecado, apareció por sacrificio de sí mismo. ¿Apareció dónde? En el cielo, por sí mismo. ¿Se fija? Porque Jesús no está aquí. ¿Dónde está Jesús? Según el libro de Hebreos, en el cielo, en el trono. Entonces el propiciatorio, hay un propiciatorio en el ¿por qué creen que no encuentran el arca aquí? ¿Quién se la llevó? ¿Nunca se han preguntado quién se la llevó? ¿Y quién es el sumo sacerdote? ¿Y quién es el sumo sacerdote? Dice, por el orden de Melquisedec es Jesucristo. Ya no estamos en el orden levítico, ¿verdad? Ya los sacerdotes ya no provienen de Aarón, ¿verdad? Porque el sacerdocio, como la ley, fue cambiada. Ahora estamos en el orden de Melquisedec, que es el mismo Jesús en el Antiguo Testamento, y él es el sumo sacerdote. Porque para que hubiera remisión de pecados tiene que haber tres cosas. Tiene que haber un cordero, tiene que haber un derramamiento de sangre o atonement, y tiene que haber un sacerdote. Apréndetela. Si no, no hay perdón de pecados. Entonces, ¿cómo tú me dices que eres mesiánico o eres de otra religión y tienes perdón de pecados? ¿Y cómo un judío puede ser perdonado si ni siquiera tienes sumo sacerdote? Si tú tienes sumo sacerdote, que nosotros tenemos a Jesús, Él es nuestro sacrificio, dice en Juan, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y fue derramada su sangre. Él murió con derramamiento de sangre, con atonement. ¿Se fija? Entonces es muy importante que aprendamos eso. Ya vimos que resucitó, y según las Escrituras, Levítico 17:11, una joya de la Escritura que Dios nos revela dónde se encuentra la vida, dónde se encuentran los pecados, dónde se encuentra tu alma, ¿verdad? Levítico 17:11. 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la os he dado para expiar vuestras almas sobre el altar. O sea, cuando ellos mataban un animal, ¿verdad? El animal lo limpiaba. Por lo cual, la misma sangre expiará el alma. La misma sangre limpia tu alma. Es la única forma de limpiar tu alma, con sangre. No hay otra manera, ¿verdad?
Vemos eso, dice según las escrituras. Según las escrituras en Levítico, ya vimos cómo resucitó. En resucitó tenemos sangre, ¿va? Porque la sangre se la llevó el propiciatorio, se la llevó de arriba. Él, cuando nosotros creemos lo que Él hizo Jesús, Él lava nuestros pecados en su sangre ahí arriba. ¿Sabía eso? Cuando usted vuelve a pecar y dice Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos de toda maldad. Entonces, no por nuestra bonita cara, sino por el pacto de sangre que hizo. Entonces, cuando tú confiesas tu pecado se va automáticamente al cielo y Él lo lava en la sangre. Y todos tus pecados que tú hagas, los lava en la sangre. Y tú le pides perdón a Dios, los lava en la sangre. Cuando tú creíste a Él, todos tus pecados pasados, lavados en la sangre. ¿Y qué pasa cuando Dios te ve desde los cielos, o Jesucristo te ve en los cielos, te ve así? Al Espíritu Santo que está dentro de ti, ¿verdad? Porque el Espíritu está dentro de la sangre. El Espíritu está dentro de la sangre. Ya está amalgado con el Espíritu tuyo que estaba muerto. Pero ahora el Espíritu tuyo es así, Espíritu. Espíritu. El Espíritu, por eso se llama la posesión adquirida. Dios nos dio el cuerpo y su Espíritu, pero también es de Él. El Espíritu Santo también es de nosotros porque se amalgó a nuestra sangre, se amalgó a nuestra alma y ya es de nosotros también. Pero nosotros no lo llamamos con E mayúscula, sino con E minúscula, ¿verdad? Y lo podemos ver eso en 1 Corintios, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 6, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, sí lo podemos ver ahorita, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 6, ya estudiamos Corintios, ¿verdad? Hemos estudiado Corintios, 1 Corintios capítulo 6, Corintios 7, Corintios 6. Dice, ¿no sabéis que 1 Corintios 6, 19 y 20, esa se llama la posesión adquirida teológicamente, para que te la aprendas? Dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? También tenemos el Espíritu Santo, porque comprados sois por vuestro gran precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Es de Dios, pero también es de nosotros, porque estamos unidos eternamente a Él. ¿Se fija? Por eso se llama la posesión adquirida. El cuerpo también es mío, el cuerpo también es de Él, el Espíritu Santo es de Él, también el Espíritu que revivió ya es mío, porque solo hay un Espíritu, dice Efesios 4:4, un solo Dios, una sola fe, un solo bautizo, una sola esperanza, un solo Espíritu, un solo Señor, un solo Dios. ¿Se fija? Entonces vemos cómo Dios trabaja según las Escrituras. Vamos a ver Levítico capítulo 4. Esto es muy interesante que usted aprenda el día de hoy los sacrificios, cómo se limpiaban en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer del 27 al 35. Sí, la 5. Sí, la 5. Levítico 17:11 es parte de la 5. Y Levítico 4 del 27 al 35. ¿Verdad? Levítico 4 del 27 al 35 dice, si alguna persona del común pueblo pecare por hiero, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Señor en las cosas que no se han de hacer, delinquiere, luego que él fuere conocido su pecado, el que cometiere trayera su ofrenda, una hembra de las cabras sin defectos por sus pecados que habrá cometido, y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación, le va a poner la mano al chivo y va a agarrar el cuchillo con la otra y le va a degollar el cuello y va a decir, por mis pecados, ¿verdad? Y dice, y luego tomará el sacerdote su dedo de la sangre y pondrá sobre sus cuernos sobre el altar del holocausto y derramará toda su sangre en el pilar del altar y quitará todo su sebo, y de manera que fue quitado el sebo del sacrificio de las paces, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar y el olor de suavidad al Señor. Así será el sacerdote de expiación por él y será perdonado. ¿Se fija? Será perdonado. Y si trajera el cordero para ofrenda por el pecado, hembra sin defecto traerá y pondrá su mano sobre la cabeza en la expiación y lo degollará por su expiación. ¿Se fija cómo lo tiene que degollar? La misma persona que está pidiendo perdón lo tiene que degollar. Aquí nada que me da miedo degollarlo, que como yo le voy a romper el cuello. No, si tú no te perdonaba Dios en ese entonces. ¿Se fija? Entonces vemos que según las Sagradas Escrituras, el perdón
para redención, para acabar la enemistad con Dios, para que te vayas al cielo, es por sangre. ¿Se fija? Como un evangelio lleno de sangre, los 5 puntos, cómo murió Cristo por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó según las Escrituras. Y 5 heridas que lo desangraron. ¿Y cómo se encuentran estas 5 heridas? Fíjense muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo murió Cristo? Bueno, es el costado. ¿Por qué el costado? Porque ahí derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Se fija? ¿Se fija cómo la Biblia nos dice? Por nuestros pecados. ¿Qué son los pecados? Tomó los pecados de tú y míos y tuyos en sus manos. ¿Se fija? Él tomó nuestros pecados. ¿No tomó tus pecados? Los tomó. ¿Y cómo tomas algo? No agarras algo con el pie, lo agarras algo con qué? Con la mano, ¿verdad? Fue sepultado. ¿Cómo fue sepultado? En su espalda. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo pusieron, lo prepararon, lo pusieron, fue sepultado en su espalda. ¿Se fijan las mismas heridas de gravedad que tuvo para derramar toda su sangre en su evangelio? Costado, manos, espalda. ¿Resucitó? ¿Cómo resucitó? ¿Se puso de qué? De pie. ¿Se fija? ¿Se fija? Y lo más importante, según las Escrituras, la cabeza. ¿Por qué? Porque es el conocimiento de la sabiduría de Dios, de cómo tú puedes ser redimido, cómo puedes ser lavado, cómo solo tu alma puede ser lavada con sangre y que Cristo es el fin de la ley. ¿Cómo? Con tu cabeza, porque ese es el conocimiento correcto de la palabra de Dios. Yo no me pregunto cómo alguien puede decir que es cristiano, que va a una iglesia de tal denominación y no obedece a Dios tal como lo dice la Biblia y divide bien la palabra de Dios y predica la sana doctrina. Yo no me explico. Porque si tú desobedeces a Dios, obviamente no eres de Él, no eres de Cristo, porque dice que el Espíritu te va a guiar a toda verdad. Y por último, vamos a ver en Romanos capítulo 3, ¿va? Vamos a ver en Romanos capítulo 3, el último versículo. Pero antes de esto, cuando tú crees lo que hizo Jesús, el Evangelio de Gloria, porque siempre lo predicamos en todos los estudios y todas las predicaciones, y cada vez que yo tengo oportunidad de hablar a alguien de Dios, yo predico eso, no otra cosa. Y es lo primero que les pregunto a muchas personas, porque muchas personas me dicen, no, pues yo ya soy cristiano. Y yo les pregunto, ¿cómo fuiste tú salvo? Y me dicen, no, que yo fui a un concierto de Marcos Witt, que alcé mis manos y que me caí de cabeza. La Biblia no dice que tú eres salvo así. La Biblia establece que tú solamente eres salvo por creer lo que hizo Jesús en la cruz. Si la persona me dice, disculpe, ¿tú eres cristiano? Sí, yo también soy cristiano. ¿Cómo tú fuiste salvo? Y la persona me contesta, bueno, un día yo escuché el Evangelio que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y yo creí de todo corazón, y hubo un poder dentro de mí que me transformó, que me hizo otra criatura, y no me puedo explicar cómo. Ese es un cristiano. De otra manera no lo es. ¿Se fija? Entonces, el Evangelio lleno de sangre. Entonces, para que tú seas salvo, fíjese muy bien, usted tiene que creer estos 5 puntos. ¿Se fija? No puedes creer nada más que Cristo, como dijo un predicador que yo conocí, es que nosotros somos salvos porque Jesús murió. ¿Y qué tal si le dio un ataque cardíaco? No derramó ninguna sangre, ¿no? Entonces, que por nuestros pecados, no, ¿va? Porque mucha gente dice, no, él murió por nuestros pecados, pero no dicen que fue sepultado, resucitó, y según las Escrituras, lo más importante, el conocimiento correcto de él. ¿Sería? Estos 5 puntos, de 5 heridas, están llenas de sangre, el Evangelio lleno de sangre. Entonces tú escuchas un Evangelio que te dice, vamos a ir a predicarle, vamos a ir a evangelizar, y no mencionan estos 5 puntos que todos tienen sangre, entonces no está evangelizando a nadie, está jugando a la iglesita. ¿Se fija? Entonces el último versículo dice en 3:25, dice Romanos 3:25, al cual Dios ha puesto como propiciación por la fe. ¿Qué es propiciación? Que el que debería de estar aquí crucificado era yo y usted.
¿Se fija? Él se puso en nuestro lugar. Eso quiere decir propiciación. Que Él se puso en mi lugar. Porque la paga mía era de muerte. Porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Que había una enemistad con Dios. Que no hay ni uno bueno ni uno solo. Entonces yo merecía la muerte. Él se puso en mi lugar. Porque yo, el que debería de morir y irme al infierno, era yo. Dice, en el cual Dios ha propuesto como propiciación por la fe, ponga mucha atención, por la fe, ¿en qué? En su sangre. Si tú no tienes fe en su sangre, en la vida que Él derramó, nunca has sido salvo. Fe en su sangre, para manifestación de justicia por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. ¿Va? Cuando tú crees el Evangelio, todos esos pecados se los lleva al cielo, los lava en el propiciatorio y eres salvo para siempre. Una vez salvo, siempre eres salvo. Entonces, si tú vuelves a pecar, rompes tu comunión con Él. Entonces, dice Juan 1:9, confiesas tus pecados y otra vez restableces tu comunión porque vuelve a lavar tus pecados, porque Él es fiel, no por tu cara bonita, ni porque te portaste bien, porque Él es fiel a su pacto de sangre. Porque Él es fiel cuando nosotros permanecemos infieles. Entonces, este es un estudio muy importante que tú te lo aprendas, que próxima vez que tú quieras que alguien sea salvo o tus seres queridos, predícale de la sangre preciosa de Jesús. ¿Va? Vamos a orar. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este estudio porque sabemos la importancia de tu preciosa sangre. Porque sin sangre no podemos predicar el Evangelio y no podemos hablar de la sangre sin predicar el Evangelio. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que este estudio quede en los corazones de muchos y que pueda ser reproducido en muchos lugares para tu gloria, porque esta es tu sana doctrina. No queremos que nos hagamos famosos nosotros, sino queremos engrandecer tu nombre y hacerte famoso a ti, porque tú eres el que moriste en la cruz. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, la iglesia gloriosa de Cristo dice... Amén. Que Dios los bendiga.